Dios los bendiga, Dios los bendiga y los guarde. Es un gozo y un privilegio compartir con ustedes la palabra de Dios por este canal, el Rincón de Dios, creado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Le doy gracias a Dios por permitirme un día más predicar su evangelio con denuedo y verdad. A mí, este siervo inútil, que soy suyo porque simplemente hago lo que Él me ha mandado a hacer. Simplemente lo hago, y que sea Dios, el Dios de Israel, el único Dios viviente, glorificado en Cristo Jesús. Amén, amén. Entonces Dios lo bendiga mucho, Dios lo guarde. Y que le pido a Dios que sea su Espíritu Santo guiándome en toda esta prédica para que el Dios de Israel, de Abraham y de Isaac reciba toda la gloria en Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno, Dios lo bendiga mucho, Dios lo guarde. El día de hoy, perdón, el día de hoy vamos a estar en Marcos 12 del 28 al 37, ¿ok? Vamos a resumir un poco lo que venimos viendo. Ayer vimos la trampa de los fariseos, esta trampa muy de los hijos del diablo, es decir, muy de los fariseos, que vinieron a mi Señor Jesús diciéndole: Maestro, sabemos que tú no te dejas llevar por hombre, porque tú no te fías en la apariencia, sino que predicas el camino de Dios con verdad. O sea, los fariseos vinieron por lo bajito, diciendo algunas verdades, ¿verdad? Endulzando la cuestión para después y venir con la maldad, así mismo como su padre el diablo hace en el desierto cuando tienta a mi Señor Jesús. ¿Cómo lo tienta él? Dos de las veces que los tentó con la verdad, el diablo tienta a Jesús por medio de la palabra, por medio de la verdad. Así que el diablo es capaz de decir verdades, pero con malas intenciones. Bueno, así mismo son sus hijos, los hijos del diablo. Venían: no, que sabemos que tú enseñas el camino de Dios con verdad y que no te dejas guiar por las apariencias. Ellos estaban diciendo la verdad, pero con una mala intención detrás, que era preguntarle esto: ¿nos es lícito dar tributo al César? ¿Sí o no? ¿Daremos o no? Contestar contestar mal esta pregunta, mejor dicho, esta pregunta no tenía respuesta buena. Es decir, la mejor respuesta de todas fue la que dijo mi Señor Jesús. Pero esta pregunta era una completa trampa. ¿Por qué? Porque si mi Señor Jesús decía: no nos es lícito dar tributos al César, entonces los fariseos, hijos del diablo, se iban a aprovechar de eso. Le iban a decir a Pilato: mira, Pilato, ¿vos sabés que Jesús está diciendo que no se le debe dar tributo al César? Y ahí mi Señor Jesús se iba a meter en tremendo problema con los romanos. Pero si por otro lado decía: sí es lícito darle el tributo al César, no se iba a meter con problemas con los romanos, se iba a meter problemas con los judíos, porque iban a decir los judíos: ay, ¿por qué soy romano? ¿Qué? O soy amigo de los romanos que creen que nosotros le demos nuestro dinero a ellos. Entonces, las dos respuestas, si mi Señor hubiera respondido humanamente hablando,
hubiera caído en la trampa de los fariseos, hubiera caído y hubiera tenido tremendo problema, hubiera quedado entre la espada y la pared. Para eso era la pregunta, para dejarlos mal, para dejarlo en mal, ya sea con los judíos o ya sea con los romanos. Pero mi Señor Jesús, como ya sabía que preguntarlo eso para tentarle, ¿verdad? Él le dijo, ¿por qué me tentáis? Tráigame una moneda. Le trajeron para que la vea, le trajeron una moneda. Le dijo, ¿de quién es la moneda que está aquí? Bueno, ¿de quién es la cara de quién es la cara que sale aquí? Del César. Ah, y la inscripción del César. Y ahí viene la genialidad, la sabiduría divina de mi Señor Jesús. De leer César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Si la moneda la acuñó César, si la moneda la hizo César, denle a César lo que es de César. Pero a Dios denle lo que es de Dios. Dios lo creó a usted. Es como si Jesús dijera, Dios lo creó a usted, ¿verdad? Bueno, den a Dios la gloria, la adoración, la acción de gracia, la gratitud que Dios le merece. Denle a Dios lo que se merece Dios por haberlos creado, por haberlos amado. Denle a Dios lo que es de Dios y denle a César lo que es del César. Y wow, lo dejó así. ¿Dice la escritura? Perdón. Finalizando el texto dice que se quedaron admirados, que se maravillaban de él. Se quedaron wow. Y ya. Luego vinieron los saduceos. Yo me imagino que viendo que ellos no pudieron, los fariseos fracasaron en su objetivo de atrapar a mi Señor Jesús en alguna palabra maldicha para tener un motivo de peso por qué acusarle, ¿verdad? Vinieron los saduceos y vamos a resumir un poco más rápido, y le contaron una historia súper extraña, súper improbable, súper fantasiosa, porque ustedes saben que los saduceos no creen en la resurrección, los fariseos sí creen y los saduceos no. Entonces ellos, para validar o para respaldar que ellos no creen en la resurrección, ellos le echan este cuento a mi Señor Jesús, que había un hombre que se casó con la mujer, ¿verdad? Una mujer, y este hombre murió y no le dio hijo. Y según la ley de Moisés, cuando eso sucede, le corresponde al hermano mayor casarse con la mujer para darle descendiente al hermano, para que el nombre del hermano no se pierda, ¿sí? Para que el hermano tenga descendencia, ¿sí? Y bueno, y según la historia muy inventada que ellos fantasearon, ¿verdad? Esta esposa se casó con 7 hermanos y no tuvo hijos con ninguno. La pregunta es, en la otra vida, en la resurrección, si es que hay resurrección según ellos, ¿verdad? ¿De quién va a ser el esposo de esta mujer? Porque se casó con los 7. Y bueno, ahí mi Señor Jesús le digo, erráis por no conocer las Escrituras. Erráis por no conocer la Escritura. Por ignorante están equivocados. Cuando en la resurrección nosotros no nos vamos a casar, ni nos vamos a dar en casamiento, porque vamos a ser como ángeles. Es decir, no importa si la mujer se casó con 10 hombres, en la resurrección ella no va a ser esposa de ninguno, porque la resurrección solamente vamos a ser todos hermanos de un mismo padre.
no vamos a tener esposo, esposa, tío, suegra, no vamos a tener nada de eso. Cuando resucitemos y tengamos un cuerpo semejante al de Cristo, vamos a ser como ángeles. No nos vamos a casar ni vamos a dar el casamiento. No vamos a tener tíos, abuelos, suegras, suegros, no, nada de eso. Todos vamos a ser hermanos y vamos a tener un solo Padre que está en los cielos. Amén. Entonces ellos estaban muy equivocados con respecto a eso. Y por eso inventaron esa historia tan loca de esa mujer que tuvo 7 maridos y que con ninguno pudo tener hijos. Entonces le preguntaron a mi Señor que con cuál, o sea, que la resurrección, ¿de quién iba a ser esposa ella? Obviamente de ninguno, porque allá en el reino de los cielos no nos vamos a casar. Pero ellos lo hicieron en su ignorancia, porque no sabían, no conocían las escrituras. Si eso hubiera pasado en verdad, y una mujer se casa con 7 maridos y todos mueren, y ella no le puede dar no le puede dar hijo a ninguno, en la vida eterna no importa porque ella no va a ser esposa de ninguno, ella va a ser hermana de todos esos hombres. Y con respecto a que si los muertos no resucitan, ¿no han escuchado ustedes cuando Dios se le aparece a Moisés en la zarza, que Dios se le presenta como Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y Él no es Dios de vivos, de muertos, sino de vivos? Ustedes se equivocan mucho, erran mucho. ¿Por qué? Claro, hermano. Dios se le presentó a Moisés como Dios de Abraham, Isaac y Jacob, porque para Dios Abraham, Isaac y Jacob están vivos. Están más vivos que nunca porque están en su presencia. Él no dijo, yo soy el Dios de Coré, yo soy el Dios de acá, y yo soy el Dios de Jezabel. Porque ellos sí están muertos para con Dios. Pero los hijos de Dios estamos siempre en la presencia de Dios. Muramos o vivamos, somos de Dios. Los hijos de Dios no morimos. Nuestra muerte es biológica, pero para con Dios, como ya estamos unidos a Él por medio de Cristo, nunca morimos. Para Dios, sus hijos no mueren. Para Dios, cuando un hijo muere y llega a este cuerpo, muere físicamente. Eso significa más cercanía con Dios, no muerte. Para Dios, un cristiano no muere para Dios. Un verdadero hijo de Dios nunca muere para nuestro Padre Celestial. Amén. Gloria a Dios. Bueno, ya esto es el resumen de lo que más o menos se dijo. Amén. Ahora vamos a entrar en los versículos del día de hoy. Como les dije, están en Marcos 12 del 28 al 37. Dice así la palabra del Señor. Vamos a leer primero Marcos 12 del 38 al 34 y después leemos los tres versículos que restan, ¿ok? Acercándose uno de los escribas que lo había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Amén.
y amarle con todo el entendimiento, con todo el alma, con todas las fuerzas, y amar a tu prójimo como a uno mismo. Es más que todos los holocaustos y sacrificios. Estuvo entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no está lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Dios te bendiga, primo. Dios te bendiga igual. Bueno, vamos a, como siempre, versículo por versículo, predicando cada versículo con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Amén? Que el Señor me ayude. Acercándose uno de los escribas, que lo había oído disputar, fíjense bien, ya Jesús había salido de la trampa de los fariseos. Ya Jesús había corregido el error de los saduceos, y ahora viene otro religioso de la época, un escriba. Los escribas eran los que se encargaban de escribir los rollos, los pergaminos. Ellos también eran maestros de la ley, conocían las escrituras, porque ellos transcribían los rollos, los dichos por los profetas. Ellos transcribían todo eso, así que ellos también eran conocedores y eran maestros de la ley, pues, los escribas y los fariseos. Entonces, acercándose uno de esos escribas, que seguramente estaba en el momento cuando mi Señor Jesús le dio la buena respuesta a los fariseos, y cuando mi Señor Jesús estaba enseñando a los saduceos sobre la resurrección, seguramente este hombre vio estas dos respuestas. Él vio cómo mi Señor Jesús le respondió de manera impecable a los fariseos y de manera correctísima a los saduceos. Entonces el escriba, viendo la sabiduría de mi Señor Jesús, viendo que sus respuestas fueron las correctas, las adecuadas, las mejores, bueno, el escriba se anima y le pregunta otra cosa a mi Señor Jesús para ver qué responde él. En esta ocasión, este escriba, yo no veo aquí esta mala intención de este escriba. A lo mejor fíjense que aquí dice: acercándose uno de los escribas que había disputado, que lo había oído disputar, o sea, que había estado ahí cuando él escapó de la trampa de los fariseos, y cuando le respondió correctamente, o les enseñó, mejor dicho, a los saduceos. Ese escriba estaba ahí y viendo, y dice aquí, y sabía que le había respondido bien. Le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Para este escriba fue notorio que mi Señor Jesús había respondido sabiamente, que había respondido correctamente, y por esto y por esto él hace esta pregunta. O sea, yo lo que le quiero decir es que aquí yo no noto maldad en el corazón de este hombre. Yo sé que yo no soy Dios, que yo no escudillo la mente y los corazones, ¿verdad? Pero en el caso de los fariseos era notorio que lo querían, que querían que Jesús cayera en esa trampa. Y en el caso de los saduceos, bueno, lo que querían era saber si estaban en lo correcto o no, qué pensaba mi Señor Jesús acerca de la resurrección. Pero en el caso de este hombre yo no veo malicia alguna en la pregunta. Simplemente, como este hombre, este escriba, vio que mi Señor Jesús
contestó de manera correcta tanto a saduceos como fariseos. Él se animó también a preguntarle algo. Y la pregunta fue: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Y miren cómo responde mi Señor Jesús, bíblicamente, escrituralmente. Él se va al Antiguo Testamento para responder esta pregunta, ¿verdad? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor tu Dios uno es. El primer mandamiento, el Señor, es: oye Israel, el Señor tu Dios uno es. Si nos vamos a Éxodo 20, donde están los 10 mandamientos dados por Dios a Moisés, el primer mandamiento que encontramos es: no pondrás dioses ajenos delante de ti. Y tiene que ver con esto que se conoce como el Shema Israel. El Shema Israel o el Oye Israel. Oye Israel. Así comenzó mi Señor Jesús diciendo: oye Israel, el Señor vuestro Dios uno es. Fíjense bien, el Señor vuestro Dios uno es. Y si nos vamos, como les digo, al libro de Éxodo capítulo 20, el primer mandamiento, ¿cuál es? No pondrás dioses ajenos delante de ti. ¿Por qué? Porque el Señor vuestro Dios uno es. El primer mandamiento es en contra de la idolatría. No pondrás dioses ajenos delante de ti. Ese es el primer mandamiento. ¿Por qué? Porque como dice el Señor, porque como dice mi Señor Jesús, nuestro Dios es el único Dios vivo y verdadero. Entonces el hombre no necesita consultar o buscar. El hombre no necesita consultar o buscar a otros dioses. No, porque nuestro Dios, el Dios viviente de Israel, uno es. No hay otro Dios fuera de él. Dice la palabra: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último, el todopoderoso. Ese es nuestro Dios. Y no hay otro Dios fuera de él. No hay otro Dios que salve fuera de Yahvé. No hay otro Dios que redima el alma de sus siervos fuera de Yahvé. No hay otro Dios que esté con su pueblo en el día de la aflicción fuera de Yahvé. No hay otro Dios que sustente a su pueblo fuera de Yahvé. No hay otro Dios sobre los cielos de los cielos fuera de Yahvé. Nuestro Dios es único, sin igual, irrepetible, fuera de serie. Nuestro Dios es único, hermano. Nuestro Dios uno es. Por eso es que no podemos, como dice el primer mandamiento de Moisés, que Dios le dio a Moisés, tener otros dioses ajenos delante de nosotros. Y fíjense lo que sigue diciendo. Versículo 31. Perdón, versículo 30. Versículo 30 dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con
y con toda tu fuerza. Este es el principal de los mandamientos. Y amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Este es el principal mandamiento. Hermanos y amigos, si nosotros cumplimos este mandamiento, cumplimos con toda la ley. Porque si amamos a Dios como el mandamiento lo demanda, no vamos nunca a ser idólatras, no vamos nunca a postrarnos ante una imagen hecha por hombre. Si amamos a Dios como dice el mandamiento, no vamos a amar más a nuestras esposas, a las esposas. Las esposas no van a amar no van a amar más a los maridos que a Dios. Vamos a tener a Dios en el lugar que Él se merece, en el primer lugar de nuestra vida. No vamos a amar más a Dios que al dinero, porque vamos a amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Y haciendo esto, hermanos y amigos, evitamos pecar contra Dios, sí, porque si amamos a Dios, como yo les dije, como dice el mandamiento, usted no va a ir a arrodillarse ante algo que está muerto. Si amamos más a Dios, usted no va a querer más a su marido o a su esposo que a Dios. Si amamos más a Dios, usted no va a querer más a su hijo o hija que a Dios, sino que va a amar a Dios. Y ese amor a Dios lo va a llevar a guardar sus mandamientos. Les pongo este ejemplo a los que estén casados, ¿verdad? Si hay una pareja y bueno, la mujer sabe que al esposo no le gusta, no sé, que ella diga groserías, un ejemplo, ¿verdad? Bueno, como la esposa ama al esposo, ella va a evitar y se va a esforzar mucho en no decir groserías delante del esposo, por amor al esposo. Bueno, de la misma manera, si de la misma manera, discúlpeme, de la misma manera, si nosotros amamos a Dios como lo estipula la ley, como Dios lo amerita y lo quiere, nosotros no vamos a hacer nada que ofenda o moleste o desprecie a nuestro Dios, porque todo lo que vamos a hacer lo vamos a hacer con amor para Él. Y si lo hacemos, y si amamos verdaderamente a Dios, nunca vamos a hacer algo que lo ofenda o que lo enoje o que lo enfade, ¿verdad? Porque amamos a Dios. Este es el espíritu del mandamiento, que el amor a Dios guarda al hombre de pecar, así como una esposa, este ejemplo que le puse, una esposa evita decir groserías porque al esposo no le agrada. Así mismo, si nosotros amamos a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, como lo demanda el mandamiento, nosotros nunca vamos a ser idólatras, nunca vamos a poner dioses ajenos delante de nosotros, nunca vamos a hacer algo que ofenda a Dios. Pero les tengo que decir la verdad, el único hombre que ha pisado la tierra, que ha amado a Dios como Dios merece ser amado, es Jesús de Nazaret. El único hombre que ha cumplido cabalmente este mandamiento más importante, el principal de los mandamientos, como lo llama aquí mi Señor Jesús, es mi Señor Jesús. No hay otro hombre que haya amado a Dios como Dios merece ser amado.
El único que lo amó de tal manera que lo obedeció en todo y que nunca pecó fue mi Señor Jesús. Todos los demás hombres amaron a Dios imperfectamente. No es que no lo amaron, sí lo amaron. Gloria a Dios que sí lo amaron. Pero el amor de los hombres, hermanos y amigos, es imperfecto. El amor de los hombres es imperfecto para con Dios. Y muchas veces hasta para con el prójimo. Así que hasta para nuestra propia familia. Entonces el amor del hombre es imperfecto. El único que guardó este mandamiento tal cual Dios lo estableció fue mi Señor Jesucristo. Amén. Entonces dice versículo 31. Dice mi Señor Jesús, este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto, claro, porque cumpliendo el primer mandamiento, que es amar a Dios por sobre todas las cosas, con cuerpo, alma y mente, y cumpliendo este segundo que está dando mi Señor Jesús aquí, guardamos toda la ley. ¿Por qué? Porque los primeros 4 mandamientos son relacionados con el amor a Dios. No tendrás ídolo delante de mí. No tendrás Dios ajeno delante de mí, perdón. El primero, no te harás imagen de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra, para adorarlas, inclinarte de ellas, porque yo soy Yahvé, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. El tercer mandamiento es: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Y el cuarto es guardar el sábado. El sábado no trabajarás, ni el extranjero que vive contigo, ni tus siervos, ni tus siervas, ni tus animales, porque este día es consagrado al Señor. Para estar haciendo un poco el cuarto mandamiento, ¿verdad? Esos 4 mandamientos se cumplen en el amor a Dios. Los otros 6 que restan se cumplen en el amor al prójimo. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Claro, el segundo es semejante porque tiene que ver con el amor hacia el prójimo. ¿Por qué? Porque si yo amo a mi prójimo, yo no lo mato. Porque si yo amo a mi prójimo, yo no le digo mentiras. Porque si yo amo a mi prójimo, yo no le robo. Porque si yo amo a mi prójimo, no le voy a quitar a la mujer. No voy a envidiar lo que él tiene y a quitarle a la mujer. ¿Me entiendes? Porque si yo amo a mi prójimo, voy a actuar siempre para bendición de mi prójimo, para beneficio de mi prójimo, para estar bien en mi relación con mi prójimo. Pero esto yo lo hago por amor a mi prójimo. Yo no lo ofendo, yo no lo envidio, yo no le digo mentiras, yo no le robo, yo por amor a él, yo no hago ninguna de estas cosas. Al igual que por amor a Dios, yo no tengo otro Dios fuera de Él es el único en mi vida. Yo no me hago ídolos de ninguna cosa creada en la tierra. Yo no utilizo el nombre del Señor, mi Dios, en vano, y yo guardo el día de reposo. Bueno, que en aquel tiempo era sábado, en este tiempo el reposo es el Señor mismo, el Señor Jesús, amén.
Entonces, ¿sí me entienden? Porque estos mandamientos son lo más importante. ¿Sí me entienden? Podemos entender cuando el apóstol Pablo dice que el amor es el camino más excelente. Que el amor es el mejor camino. ¿Por qué? Porque el amor nos lleva a obedecer a Dios. No por temor, no por miedo a un castigo, no por miedo a arder en el infierno, no. El amor nos lleva a obedecer a Dios por gratitud. El amor nos lleva a obedecer a Dios por agradecerle a Dios todo lo que Él ha hecho por nosotros. Amén. Entonces, por eso es que mi Señor Jesús dice, estos son los más grandes: amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Estos son los 2 mandamientos más grandes que hay. Gloria a Dios. Y ya vimos por qué. Porque en el amor se cumple toda la ley. Amén. Gloria a Dios. Entonces el escriba dijo, bien maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay fuera de Él? Fíjense bien maestro. Así, vamos a leer. Bueno, le dijo, entonces el escriba le dijo, bien maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de Él? Se fijan que a diferencia de los otros 2 que le preguntaron a mi Señor Jesús, este hombre, este escriba, tiene otra actitud. Le dice, bien maestro, bien has dicho, como tú has dicho es, no hay otro Dios fuera de nuestro Dios. Nuestro Dios es uno. Entonces se fijan cómo este escriba tiene un sentir diferente a los demás, a los otros que habían preguntado. No lo está haciendo por tentar a Jesús, no lo está haciendo para saber cuánto sabe Él, sino que lo está haciendo porque verdaderamente quería escuchar la respuesta de Jesús. Él estaba interesado, como él había visto que Jesús había respondido sabiamente en las 2 ocasiones contra los fariseos y contra los saduceos. Él estaba muy interesado en saber la respuesta que mi Señor Jesús le iba a dar sobre esta pregunta. Y se puede notar por como le dice, bien maestro, ¿verdad dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de Él? Amén, gloria a Dios, no hay otro Dios fuera de Yahvé. Solo Yahvé salva, solo Yahvé redime el alma de su siervo. Solo Yahvé está con su pueblo en el día de la aflicción. Solamente Yahvé salva al humilde y al soberbio lo desprecia. Solamente Yahvé es Dios por sobre todas las cosas. Y en esto este escriba estaba muy de acuerdo con mi Señor Jesús. Bien lo has dicho. Bien maestro, bien lo has dicho. Solo hay un Dios. Y no hay otro fuera de Él. Fíjense bien, aprobó lo que mi Señor Jesús le había dicho. Estuvo de acuerdo con esa respuesta bíblica, una respuesta conforme a la Escritura, y él estuvo completamente de acuerdo. Los otros 2 que le preguntaron, bueno, los fariseos quedaron un poco abiertos y los saduceos quedaron también un poco con los ojos locos, quedaron como no supieron qué responder. Pero este hombre sí vio y respaldó la respuesta de mi Señor Jesús. Amén, gloria a Dios. Versículo 23. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento y con toda la fuerza, y con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Fíjense bien, este hombre está contestando de manera correcta. Está diciendo,
todo lo que tú dijiste, Señor, es cierto. Amar a Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón, vale más. Y amar a tu prójimo como a ti mismo vale más que todos los holocaustos que uno le pueda dar. Claro, porque tú le puedes dar, por lo menos en el tiempo de Jesús, los fariseos le daban muchos holocaustos a nuestro Dios, es decir, ellos sacrificaban muchos corderos a Dios y todo eso. Pero ellos estaban en pecado. ¿Por qué? Porque ellos no amaban a Dios. Los fariseos no amaban a Dios. No tenían amor por Dios, es más, ni lo conocían. Según mi Señor Jesús, ellos no podían ni amar a Dios porque no le conocían. ¿Cómo iban a amar a alguien que no conocían? No conocían a Dios y por ende no le amaban. Y por eso se la pasaban en pecado, queriendo matar a mi Señor Jesús. Porque ellos no amaban a Dios. El punto es, yo puedo dar 1000 sacrificios a Dios. Yo puedo hacer muchas cosas para el Señor. Yo puedo hacer lo que sea para el Señor. Pero si yo no le amo como Él amerita, siempre voy a estar fallándole. Siempre voy a estar haciendo lo que no le agrada a Él. Así que para Dios es 1000 veces más importante el amor hacia Él que todos los sacrificios que podamos hacer, hermano. Para Dios es lo más importante de todo es que le amemos como Él merece ser amado, porque ese amor nos va a impedir, como ya les dije, hacer algo que le desagrada a Dios, ofenderlo, pecar en contra de su santo nombre. El amor a Dios nos va a evitar eso. Nosotros podemos hacer miles de sacrificios, pero si no amamos a Dios, esos sacrificios no sirven de nada. Por eso en la carta de los Corintios dice que si tenemos los mejores dones, pero no amamos a Dios, esos dones no nos sirven de nada, hermano. No nos sirven de nada. Lo primordial, lo primero, lo principal, lo de mayor importancia, no es los sacrificios que hagamos, no es los dones que tengamos, sino el amor que tengamos a nuestro Dios. Amén. Porque ese amor nos va a impedir siempre hacer lo que Dios no quiere que hagamos. Nos va a impedir siempre pecar en contra de Dios y ofender así su santo nombre. Amén. Jesús, entonces, viendo que había respondido sabiamente, dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ninguno osaba preguntarle. Fíjense bien, Jesús le dijo, como vio que este escriba sí tenía una buena intención y había respondido correctamente, sabiamente, entonces le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Amén, gloria a Dios, alabado sea su nombre, amén. Porque ¿qué es lo único que va a permanecer en el reino de Dios? El amor, hermano. Dice la palabra que los dones van a dejar de ser, las profecías van a dejar de ser, pero el amor nunca va a dejar de ser, porque el amor es Dios y Dios es eterno, amén. En el reino de los cielos nos vamos a amar los unos a los otros por toda la eternidad, hermano. Y va a ser un amor perfecto, va a ser un amor ágape, va a ser un amor verdadero, va a ser un amor genuino, va a ser un amor que nunca va a dejar de ser. Esa clase de amor es la que nunca deja de ser, el amor que Dios no tiene, el amor incondicional, su amor complaciente, el amor que lo llevó a entregar a su unigénito Hijo por ti y por mí, a pesar de lo que éramos y a pesar de que aún le seguimos fallando, hermano. Amén, gloria a Dios. Entonces, en el reino de los cielos, lo más importante, dice la Escritura, que hay tres cosas que son más importantes: la fe, la esperanza y el amor. Para aprender un poco el texto,
pero la mayor de todas es el amor, porque el amor nunca va a dejar de ser. Amén. Gloria a Dios. Amén. Ahora vamos a ver aquí. Ahora le toca a mi Señor Jesús hacer una pregunta. Ahora mi Señor Jesús, nos faltan 3 versículos. Vamos en el nombre de Jesús a abordarlo lo más rápido posible. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñando eso en el poesía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu, dijo el Señor, porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor, a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a tus enemigos por estado de tus pies. David mismo llama al Señor, David mismo le llama al Señor, ¿cómo pues? Es su hijo, y la multitud del pueblo lo oía de buena gana. Amén. Bueno. Según. Vamos a leer el versículo y vamos a ir explicándolo en el nombre de Jesús, ¿verdad? Enseñando a Jesús en el tiempo decía, ¿cómo dicen los escribas que Cristo es el hijo de David? Jesús le pregunta, está en el templo, y le pregunta a los que están allí, en el templo, escuchándolo hablar, enseñar. ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es el hijo de David? Es decir, ¿por qué los escribas dicen esto del Mesías? Dicen esto de David, que David es el padre del Mesías. O sea, es una pregunta que Jesús le está formulando. Y dice mi Señor Jesús, porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo. Fíjense bien, lo que pasa, hermano, es que eso era lo que se creía, que el Mesías iba a ser descendiente de David, pero no descendiente, sino más bien hijo de David. O sea, eso era lo que los judíos creían hasta la fecha, porque ellos sabían que el Mesías iba a ser del linaje de David. Pero si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, hermano, ahorita la verdad no tengo el pasaje. Podemos ver que nuestro Dios le dice a David que va a haber un descendiente de David, que se va a sentar en su trono y va a ser llamado Hijo de Dios. El Mesías es descendiente de David, porque viene del nativo de Judá, del linaje de Isaí y de David. Pero el Mesías no es hijo de David. El Mesías no puede ser hijo de David, ni de Isaí, porque para ser hijo tiene que ser engendrado por ellos. Pero esto era lo que pero esto era lo que creían los judíos, que no solamente iba a descender el Mesías de David, no, sino que iba a ser hijo de David. Y eso no era lo que decía la Escritura. La Escritura decía que un descendiente de David se iba a sentar en su trono y iba a reinar para siempre, pero ahí no decía que era propiamente hijo de David. Eso se lo agregan ellos. Eso que iba a ser hijo de David se lo agregan ellos.
Dios le dice a David, tengo que buscar el versículo y se lo pongo. Dios le dice a David que alguien que se va a sentar en su trono, un descendiente de él, iba a ser llamado Hijo de Dios, no de David. Iba a ser llamado Hijo de Dios, no de David. Cristo, o mi Señor Jesús, viene siendo descendiente de David. Descendiente de David, hermano, que no puedo acomodar Cristo viene siendo descendiente de David según la carne, ¿ok? Porque viene de la tribu de Judá, viene de la descendencia de David, porque José y María también venían de la misma descendencia. Entonces, según la carne, mi Señor Jesús es descendiente de David, mas no hijo. Porque para ser hijo hay que engendrar. Si yo le engendro a alguien, yo no puedo ser padre de alguien. Entonces el Mesías sí iba a ser descendiente de David, iba a ser un descendiente de David que se iba a sentar en el trono de David y iba a reinar ahí por siempre. Pero más no iba a ser hijo de David. Es decir, no venía de la simiente de David. Porque el Mesías sabemos y conocemos que viene de la simiente de Dios. Que Dios engendró a mi Señor Jesús en María por medio del Espíritu Santo. Dios es Padre de mi Señor Jesús, como sabemos, porque dice Salmo 2, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. En el Salmo 2 está claro que mi Señor Jesús es hijo de Dios, no de David. Dios le dice a David, si va a haber, tu trono nunca va a quedar sin rey. Y de tus descendientes va a venir uno que se va a sentar en tu trono y va a ser llamado Hijo de Dios y va a tener y él va a tener un reino eterno. Parafraseando un poco el texto, tengo que buscarlo. Pero esa era la confusión que ellos tenían. Ellos creían que no solamente el Mesías iba a ser descendiente, sino que de paso iba a ser un hijo de David. No era un hijo de David, era hijo de Dios. Por eso aquí le dice, porque el mismo David, fíjense bien, el mismo David, lleno del Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu, dice, dijo el Señor, a mi Señor, siéntate a mi diestra. Dijo el Señor, a mi Señor, dijo Dios Padre, a nuestro Señor Jesucristo, siéntate a mi diestra, hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esto lo dijo David. David llamó al Mesías Señor. Entonces la pregunta que hace mi Señor Jesús, si David llama al Mesías Señor, ¿cómo puede ser el Mesías hijo de David? Y claro, hermano, porque yo no llamo a mi hijo Señor. Ustedes nunca han visto que un padre le llama a un hijo Señor. Nunca, eso nunca se ha visto y nunca se va a ver. Entonces aquí, David, inspirado por el Espíritu, dice, el Señor dijo a mi Señor. O sea, Dios Padre le dice a Dios, al Hijo, que es el Mesías, que es nuestro Señor Jesucristo, siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Ahí está reconociendo David que el Mesías, el Hijo de Dios, es superior a él, es Señor de él. Entonces, obviamente, si es Señor de David, no puede ser hijo de David, porque es mucho más superior a David. Entonces, eso era lo que mi Señor quería enseñarles a estos
a los escribas que David no era el padre del Mesías, que ellos estaban errados. El Mesías viene siendo descendiente de David según la carne, pero el Mesías es hijo de Dios, porque fue Dios que lo engendró. Y hasta el mismo David, como estamos viendo en un salmo, no recuerdo si es el Salmo 2, reconoce la superioridad del Mesías, porque él dice, el Señor dijo a mi Señor. O sea, reconoce tanto a Dios Padre como al Mesías como su Señor. Y el Mesías no es solamente que es el Mesías, sino que es el Hijo de Dios. Como Dios mismo le dice a David, que el descendiente que se iba a sentar en su trono iba a ser llamado Hijo de Dios. Dios se lo va a hacer a David. Iba a ser llamado Hijo de Dios, no Hijo de David. Este Hijo de David, como lo llamaban los escribas, se lo habían agregado ellos, porque esto no era bíblico. Me refiero que esto no era algo que salía en el Antiguo Testamento. Esto fue algo que los escribas añadieron. No, si el Mesías viene de David, desciende de David, tiene que ser su hijo. No necesariamente. El Mesías desciende de David según la carne, pero es hijo de Dios, porque Dios fue el que lo engendró. David no lo engendró. Ni siquiera el papá de David lo engendró para decir que fuera hijo del papá de David, dice ahí. No, el que engendra es el Padre. Entonces el Mesías venía siendo el Hijo de Dios, no hijo de David. Y mi Señor Jesús le quería aclarar este punto a los escribas, porque ellos eran los que decían que el Mesías lo llamaban Hijo de David. Y mi Señor Jesús, no, es que no puede ser, porque el mismo David mi Señor Jesús le dice, no, pero es que lo que usted dice está mal, porque el mismo David, hablando inspirado por el Espíritu Santo, le dice al Mesías, Señor. Y si David le dice Señor al Mesías, ¿cómo puede ser David hijo de él? Y es como yo le vengo diciendo, nadie, esto no pasa en ningún lado, hermano, que un padre llame Señor a un hijo. Eso no pasa nunca. Nunca. Eso no existe. Entonces ahí queda demostrado verdaderamente que el Mesías no es hijo de David, sino de Dios, que él fue el que lo engendró en María por medio del Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo. ¿Amén? Entonces esa es la confusión que Jesús le quería aclarar a ellos, porque ellos estaban pensando. Eso pasa, hermano, cuando se piensa más allá de lo que está escrito. No se puede pensar más allá de lo que está escrito. No se puede añadir cosas que no están, porque de ahí vienen los errores, ¿verdad? Los errores, las malas enseñanzas, las añadiduras como el corbán, como tantas otras cosas que ellos hacían, los israelitas que estaban fuera de la ley, tantas cosas que ellos habían añadido, tanta doctrina de hombres que ellos habían añadido como mandamiento de Dios. Entonces, cuando uno se va más allá de las escrituras, eso es lo que pasa, hermano. Uno se tiene que conformar con lo que está escrito, porque si uno se va más allá, bueno, puede o casi seguro se va a equivocar, como estos escribas que enseñaban que el Mesías era hijo de David. Pero es que la escritura no dice que el Mesías es hijo de David. La escritura dice que un descendiente de David, Dios le prometió a David que un descendiente de él
iba a sentarse en su trono, pero él le dijo que ese descendiente iba a ser llamado hijo de Dios, no hijo de él. Entonces ahí es que los escribas estaban fallando. Y el mismo David reconoce que el Mesías es Señor de él. Entonces si el Mesías es Señor de él, definitivamente no puede ser su padre, porque es superior a él. Entonces eso es lo que mi Señor Jesús quería aclarar aquí. Quería aclarar esta, digamos, manera rara que tenían los escribas de enseñar acerca del Mesías. El Mesías es hijo de Dios. Amén, no hijo de David. Porque si no, David no se hubiera referido a él como Señor. Y cuando dice que siéntate a mi diestra, nos están diciendo el lugar de privilegio que tiene mi Señor Jesús al lado del Padre, luego de su crucifixión y de su resurrección. Siéntate a mi diestra. Eso fue lo que le dijo Dios Padre al Hijo cuando Él resucitó y fue al cielo para llenarlo todo. Siéntate a mi diestra hasta que yo le ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. O sea, David contempló ahí la gloria del Mesías y contempló en esa revelación que le dio el Espíritu Santo el lugar de privilegio donde el Mesías iba a estar después que cumpliera la obra de salvación que el Padre le había dado. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios por su Espíritu Santo que le reveló a su siervo David dónde iba a estar colocado el Mesías cuando Él cumpliera con el plan de Dios. Le mostró el lugar de exaltación que Dios, nuestro Padre, le dio al Hijo por su fidelidad y su amor a Él. Amén. Y a nosotros. Gloria a Dios por el Espíritu Santo que le reveló a David eso muchos años antes de Cristo. Gloria a Dios, ¿verdad? Porque solo el Espíritu Santo le revela eso a los siervos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, bueno, hermanos y amigos, espero que esta prédica les sea de edificación. Dios me lo bendiga mucho, Dios lo guarde, Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes, el Dios de Israel alce su rostro sobre ustedes y le dé paz, que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo. Amén y amén. Dios lo bendiga mucho, hermano. Dios me lo guarde. En el nombre de Jesús. Amén.